¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Visión Universitaria, el programa del Rectorado de la Universidad de los Andes. Como todas las semanas, les saluda Nelson Espinosa y por supuesto, antes de entrar en materia, les invito a que nos sigan a través de las redes sociales, en Twitter, @RectoradoAula, la cuenta oficial del Rectorado, y @BonucciMario, la cuenta del rector Mario Bonucci, quien no nos acompaña en el programa del día de hoy por estar de viaje a la ciudad de Caracas, puesto que este martes se va a estar llevando a cabo una sesión del Consejo Nacional de Universidades. Una semana que inició con el Consejo Universitario. Tendremos, por supuesto, el resumen, como siempre, en la voz del rector Mario Bonucci para quienes no pudieron seguir esta sesión, que volvió a estar en transmisión por ULA TV y por ULA FM de manera conjunta. Pero antes del resumen del Consejo Universitario, vamos con el noticiero, con Mari Fátima Rivas, que lo retomamos esta semana. Adelante, Mari Fátima. Gracias Nelson, un verdadero placer estar nuevamente con ustedes para llevarles todas las noticias emanadas de las diferentes dependencias del Rectorado de la Universidad de los Andes. De inmediato damos inicio con el resumen noticioso. Contraloría General de la República rechaza informe presentado por la Universidad de los Andes ante situación de Fonprula. El rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci Rossini, informó que fue recibida una comunicación enviada por la Contraloría General de la República, en la que se expresa que no fue aceptado el informe presentado por parte de esta casa de estudios, elaborado y consignado debido a la solicitud hecha por este ente gubernamental solicitando la supresión de Fonprula. Destacó que la Contraloría en la solicitud no realiza recomendaciones, sino que es de carácter obligatorio lo planteado. Por lo que explicó no significa liquidarlo, sino entregarlo a la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que acotó aún no ha sido legalmente creado. Núcleo de la Universidad de los Andes en el Vigía inicia ampliación de infraestructura para aperturar nueva oferta académica. El núcleo universitario Alberto Adriani del Vigía está ejecutando actualmente un proyecto de construcción de nuevas aulas con la finalidad de mejorar la oferta de estudio para los habitantes de la zona sur del lago. Incluye el proyecto no solo la construcción de aulas, sino también la sede de la biblioteca, esperando poder con esto aumentar la matrícula estudiantil. Puntualizó además David Silva, coordinador del núcleo, que se encuentran en proceso de admisión con dos alternativas para ello, siendo una la prueba de ingreso y una nueva modalidad que es el curso propedéutico, que se iniciará a finales del mes de febrero, preparándose además para aperturar nuevas carreras y programas académicos. Camiula establece alianza con el Seguro Social para ofrecer un mejor servicio. El Centro de Atención Médico Integral de la Universidad de los Andes, Camiula, continúa estableciendo alianzas estratégicas con los entes de salud del Estado Mérida, principalmente con el Seguro Social, tal como lo explicó Robert Lobatón, director del centro médico. Esto con la finalidad de que cualquiera de las posibles fallas que puedan presentarse en las instituciones con relación, por ejemplo, a insumos médicos, puedan solventarse de forma oportuna. Puntualizó que en caso de emergencias existirá una comunicación directa entre ambos centros, tomando en cuenta principalmente la situación actual debido a los brotes virales que se están presentando. Finalizó informando que la farmacia ya está en funcionamiento y están dando los tratamientos continuos hasta donde tengan las posibilidades. Dirección de Deportes prepara juegos interfacultades y reorganiza actividades en el Estadio Lourdes. La Dirección de Deportes de la Universidad de los Andes está trabajando en la preparación de los juegos internos en las facultades, a desarrollarse durante el primer semestre del año, abarcando desde febrero a julio aproximadamente. Luego de haber consolidado cada facultad, sus equipos pasarán a los juegos interfacultades. En otro orden de ideas, la Dirección de Deportes reorganizará las actividades deportivas que se desarrollan en el Estadio Lourdes debido a los trabajos que está llevando a cabo la empresa Trollmerca, iniciados en las adyacencias y avenidas Tulio Febres Cordero. Con motivo de cumplirse 30 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Mérida, el nuncio apostólico estará en la región. El próximo 28 de enero arribará a la ciudad de Mérida el nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordano, representante papal en Venezuela, con motivo de conmemorarse los 30 años de la visita a Mérida del Papa Juan Pablo II.
La actividad principal se desarrollará a partir de las 12 del mediodía en el sector La Hechicera y concluirá ese día con una Eucaristía a las 4 de la tarde, en donde se congregarán fuerzas vivas de la ciudad, estudiantes y colectividad merideña. De esta manera llegamos al final por el día de hoy con las informaciones y los invitamos para que nos acompañen en la próxima semana. Muchas gracias a Mari Fátima por su resumen informativo con las noticias más destacadas que tuvieron lugar en esta semana que recién concluyó. Como les comentamos ahorita en el inicio del programa, esta semana inició con la primera sesión del Consejo Universitario en el año 2015. Y este Consejo Universitario a su vez inició con la despedida de quienes fueron consejeros universitarios hasta las recientes elecciones, por lo cual Inder Romero, Gina Rodríguez y Augusto García tuvieron pues una intervención especial al inicio de la sesión en donde agradecieron a todos los consejeros su apoyo, todas estos dulces, sinsabores y momentos amargos que se pudieron haber pasado a lo largo de su estadía en el Consejo Universitario. Y además pues se demostró que ante todo hay debate y hay respeto, palabras que en algunos casos sorprendieron, pero ante todo conmovieron. Fue un bonito gesto de parte de todos los consejeros y por supuesto tomaron ya posesión de su cargo, ya estuvieron en la primera sesión los nuevos consejeros, estuvieron presentes Aymara, estuvo presente Jorge Jiménez, entre otros consejeros universitarios, pero que sea el rector quien nos brinde detalles sobre lo que fue la sesión. Con él conversamos una vez que terminó la sesión a las 12 del mediodía, puesto que tenía que viajar en la tarde de este lunes a la ciudad de Caracas para asistir a la sesión del Consejo Nacional de Universidades. Escuchemos al rector. Consejo universitario relativamente corto, muy apretado, muy significativo, porque el día de mañana hay sesión del Consejo Nacional de Universidades en la ciudad de Caracas. Discutimos en primer lugar la forma como debe abordarse el tema de la orden que da la Contraloría General de la República de suprimir el fondo de jubilación de los profesores. Les recuerdo, se está ordenando la supresión, es decir, que se liquide el fondo y que los recursos de esa liquidación pasan a la tesorería de la Seguridad Social que quede en Caracas. No es que se le va a devolver el dinero a los profesores o a la universidad, pero además se establece en ese informe de la Contraloría que debe enviarse al Fondo Nacional de Seguridad Social la lista de los profesores jubilados para que sus sueldos y salarios sean cancelados, sean pagados por esa instancia. La próxima semana vamos a conocer un informe del servicio jurídico que nos va a permitir compartirlo con el resto de los miembros fundadores. Recuerden que el Fondo de Jubilación es una fundación que tiene 3 miembros fundadores: el Consejo Universitario o la Universidad, la APULA, Asociación de Profesores, y la seccional de jubilados. También se discutió cómo abordar el tema que tiene que ver con el horario corrido, con la reducción de la jornada laboral. Hay gente que tiene problemas, quiere tiempo para hacer una cola, para comprar la leche, para comprar el pollo, para comprar lo que tenga que comprar. Entonces la gente está pidiendo un horario especial para poder hacer las colas. O si no, el problema radica en la Don Tulio, la gente de medicina, la gente del edificio administrativo, gente cercana como hasta la gente del mismo rectorado está diciendo, frente a las obras del trole en la Don Tulio necesitamos un horario corrido. Otros dicen el ruido, el polvo que va a generar la construcción amerita que trabajemos de manera corrida. También se organizó esta discusión para la próxima semana. Otro punto que se anticipó fue y se aprobó un derecho, un consejo universitario ampliado con todos los gremios y entes universitarios que tienen que ver con la salud para tratar el problema del HCM del personal ATO y, ¿por qué no?, también el de los profesores. Recuerden que en el año 2012 era Tibisay Jun, la directora de OPSU a la Universidad de los Andes, le quitan los recursos que administraba Oficeula y se los entrega a una casa de seguro. Funcionó bien al principio, en este momento hay muchísimas quejas, muchísimas observaciones de la prestación de este servicio y ahora los gremios están pidiendo que se regrese la administración del seguro a la Universidad de los Andes. Esto contrae un problema,
porque ya no tenemos el dinero en la universidad, nos los tiene que entregar OPSO, y el dinero que nos va a dar OPSO tiene que alcanzar para cubrir la cobertura básica de 30.000 bolívares que están cubriendo, en teoría, hasta este momento. Esa discusión se va a dar también la próxima semana. Se le aprobó un derecho de palabra al ingeniero Simón Figueroa, presidente del Trole, para que nos aclare un poco sobre las obras que se van a realizar. Hoy día se aprobó también hacer un pronunciamiento donde la universidad fija postura con relación a aquello que llamamos presos de conciencia, aquellos que están presos por pensar distinto. Yo no los llamo presos políticos porque tendría que ver con una ideología política, y creo que en esta situación hay gente que no tiene ni siquiera ideología de cualquier tipo. Yo creo que son presos, detenidos o perseguidos de conciencia, que son perseguidos por pensar distinto o por hacer uso de un derecho fundamental, de un derecho humano. Se aprobó una comisión, eso será visto la próxima semana. Mañana hay un CNU, mañana 20 de enero. No conocemos la agenda, lamentablemente, para el día de hoy, 19 de enero, por lo menos hasta las 8 de la mañana no conocíamos el contenido de la agenda. No sabemos qué vamos a discutir mañana, pero estaremos presentes defendiendo los derechos, no solo de la universidad, sino de los universitarios. Acaban ustedes de escuchar al rector Mario Bonucci en las declaraciones que brindó a ULA TV una vez concluida la sesión del Consejo Universitario de este lunes, la primera sesión del año 2015. El profesor estará en CNU este martes, no conocía la agenda tal como acaba de expresarlo, acaban de escuchar ustedes. Sin embargo, pues como siempre les invitamos a seguirlo a través de @BonucciMario en Twitter, en donde va a estar brindando detalles acerca de lo que es esta sesión del Consejo Nacional de Universidades. Hubo una información destacada en esta sesión del Consejo Universitario que no mencionó el rector en este resumen y está relacionada con la intervención que hizo el decano vicerrector del núcleo del Táchira, el profesor Alfonso Sánchez, en donde aportó detalles sobre lo que fue la quema del autobús hace ya unas par de semanas y por supuesto lo que fue la situación de violencia que se generó el pasado jueves. Sobre esto dijo que recolectaron un total de 293 bombas lacrimógenas que fueron lanzadas al interior de la sede de la universidad. Rechazó declaraciones en burla que hubo por parte de algunos personeros representantes del gobierno en el estado Táchira, donde dijeron esto en referencia a que las bombas tenían gas pimienta, decían que las bombas tenían mantequilla, fue lo que expresaron. El profesor rechazó estas declaraciones. Confirmó heridos, uno de gravedad con un impacto de 1 metra en el pecho y lamentó que no se abra la puerta a un diálogo en los momentos de crisis, como dice, sí ocurrió con el exgobernador Ronald Blanco Lacruz y con el exgobernador también César Pérez Vivas. Sobre este tipo de situaciones vamos a estar hablando detalladamente en el próximo segmento, pues vamos a estar conversando con representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes con motivo de su primer aniversario, que todavía falta, es en marzo, pero además van a presentar su primer informe, un informe detallado sobre todo el trabajo que han realizado a lo largo de estos meses. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Tal y como les comentamos, el resto del programa lo vamos a dedicar al Observatorio de Derechos Humanos. Recordemos que el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes fue creado el pasado 17 de marzo de 2014, por supuesto, a propuesta del rector ante el Consejo Universitario. Esto fue en medio de esta situación ampliamente conocida que vivimos todos los venezolanos durante los primeros meses del año que recién culminó. Entre los objetivos, el primer propósito del Observatorio de Derechos Humanos, y leo textualmente, está crear una base de datos que permita generar información estadística de violaciones de los derechos humanos, sistematizarla y clasificarlas. Pues bien, ya está listo el primer informe, está a punto de salir y vamos a conocer algún adelanto, vamos a saber cuándo, cómo, dónde se va a presentar esto.
el primer informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Damos la bienvenida a la profesora Mayda Ochevar. Profesora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, sí. Y a la profesora Milagros Terán. Profesora, gracias, bienvenida. hola. Gracias a ustedes gracias, por acompañarnos en Visión Universitaria. Y bueno, la primera pregunta es ¿cómo ha sido este año, profesora? Bueno, este año ha sido muy interesante, ha sido un año de retos, ha sido un año de logros también. En primer lugar, hemos tratado de lograr la consolidación del observatorio como un grupo de trabajo y un grupo de trabajo que ha ido formándose y ha ido capacitándose sobre la base, sobre la marcha realmente, sobre la marcha de los acontecimientos. Como sabemos, pues tenemos prácticamente desde febrero, nosotros venimos documentando desde antes, pero hemos tenido toda una situación de violaciones, de violencia, violaciones a los derechos humanos y hemos tenido que ir trabajando con este propósito, digamos, de documentar y de a la vez que documentamos y a la vez que tratamos de crear una base de datos y una sistematización de las violaciones de derechos humanos, también al mismo tiempo como observatorio universitario que somos, nuestra función de educación, de promoción y de educación en la formación de los derechos humanos. Entonces hemos tratado y estamos muy contentos, podemos decir que hemos logrado, digamos, hemos alcanzado las metas que nos habíamos propuesto, tanto en el ámbito de lo que es la función educativa y la función de promoción de los derechos humanos por una parte y el ámbito de lo que es la documentación y la creación pues de base de datos sistemática de violaciones de derechos humanos. Que es lo más importante porque es la prueba a la hora de poder tomar acciones legales. ¿Sí? Profesora Milagros Terán, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Coménteme un poco sobre lo que va a ser este informe, brevemente lo que se pueda comentar ya, porque tengo entendido que no todo se va a hacer público aún, pero detálleme un poco sobre el informe, cuántas páginas, cuántos casos. Hábleme sobre esto, los detalles que me pueda brindar. Bien, bueno, el informe básicamente va a desarrollar un esquema de violaciones de derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, fundamentalmente las muertes que se dieron, los casos, las personas que murieron en el marco de las protestas, integridad, violación a la integridad física, criminalización de las protestas también, y el uso y abuso de armas de fuego y gases tóxicos que por supuesto no están prohibidos dentro de una manifestación pacífica. Tenemos los ataques a la universidad y dentro de esos ataques a la universidad se toca un poco lo que es la violación a la autonomía, la violación de libertades académicas, de cátedra también, y los ataques y el deterioro, los daños que ha sufrido patrimonio de la Universidad de los Andes, como es Camiula, que la tocamos como un antecedente muy importante dentro de estas violaciones, cuando no es específicamente 2014, pero sí es un antecedente bastante importante y grave de todo esto que ha ocurrido. Además que lo de Camiula trajo cosas que también creo que una cola grave que fue persecución a periodistas. Exactamente, que también los tocamos dentro del informe, ¿verdad? La libertad de expresión, ¿verdad? Los riesgos de ejercer el periodismo en estos tiempos que corren. Está el caso del periodista Leo León, de Horacio Contreras, de Daniela Moret y de María de los Ángeles también. O sea, están bien especificaditos allí en el informe. Luego están las detenciones arbitrarias, las violaciones al debido proceso que también se dieron y los ataques a las residencias, que quizás es digamos la innovación como desde el punto de vista de manifestaciones y de ataques, ¿verdad? Profesora, ya que menciona los ataques a las residencias, me voy a adelantar en una pregunta que tengo acá y es, ¿se pueden violar los derechos humanos por omisión o por inacción? Porque allí no se sabe a ciencia cierta quién atacó, pero lo que sí es cierto es que no hubo defensa. Exactamente. ¿Eso se puede calificar como una violación de derechos humanos también? O sea, la violación de los derechos humanos a estricto sensu corresponde al Estado, ¿verdad? En el marco de lo que son sus obligaciones constitucionales. Y esa violación puede darse bien por acción directamente del Estado o bien por omisión en el cumplimiento de estas obligaciones constitucionales. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con los ataques? Se evidenció que fue una omisión del Estado, o sea, que no impidió la realización de estos hechos violentos y todos punibles. Pero el hecho, no sé si te referías más a omisión o a anonimato. Es decir, que no se conoce quiénes son los victimarios. No, que no, la inacción de que no hubo quien llegara a defender a estas personas por supuesto, en medio del ataque, que además en muchos lugares fueron largos, fueron sostenidos, no fue una cuestión pasajera, sino que hubo tiempo para reaccionar.
El Observatorio de Derechos Humanos son varias personas y ha ido sumando cada vez más voluntades. No cabrían todos aquí en el estudio, de hecho, querían que vinieran más, debo confesarlo, querían que vinieran muchas más personas a la entrevista hoy, pero bueno, por limitaciones y por comodidad en el estudio, dijimos, bueno, vamos a conocer el testimonio de otras personas. Uno de ellos es Rigoberto Lobo. Vamos a escuchar qué dijo Rigoberto Lobo sobre su experiencia en el Observatorio de Derechos Humanos. Los derechos humanos es un tema que nos cubre a todos. Todos tenemos derechos y no se pueden vulnerarlos de ninguno. Yo llego al Observatorio de Derechos Humanos por diferentes circunstancias, por una lucha en la sociedad civil, por lo que son los derechos, por todas las violaciones y me consigo en el camino al Observatorio de Derechos Humanos. También llego por el caso de Camibula del 2013, que yo me encontraba en esa parada que hubo ahí y terminamos pues en esa situación tan compleja y bueno, el observatorio me llama para dar testimonio de lo que sucedió esa vez, que forma parte de la introducción del informe que realizamos del 2014. Hay un informe bastante complejo que solo pudimos abarcar por tiempo lo que es el municipio Libertador, pero hay notas de Campo Elías, hay notas de situaciones en el páramo. Es un informe que se hizo con mucho trabajo, con mucha asesoría también hasta de otras universidades, porque el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes está desde el 11 de marzo, digamos que somos relativamente nuevos, pero con bastante trabajo. Profesor, acabamos de escuchar a Rigoberto Lobo. Él forma parte del Observatorio de Derechos Humanos. Háblenme del equipo que compone el observatorio, que acá conversamos y me voy a tomar la libertad de decirlo. La profesora decía, aquí todos somos toderos, porque de verdad han construido desde cero, desde una decisión del Consejo Universitario. Ese fue el insumo de partida. Desde cero han tenido que hacer el Observatorio de Derechos Humanos. Háblame del equipo con el que han contado. Sí, así es. Efectivamente, tenemos que reconocer que aunque hemos empezado desde cero, como todo se empieza desde cero, hemos contado con el apoyo no solamente del rectorado, sino también de todo el Consejo Universitario. Recordemos que el Observatorio de Derechos Humanos fue creado por decisión del Consejo Universitario, por decisión unánime. Entonces hemos tenido el apoyo del Consejo Universitario y de las dependencias, de prácticamente todas las dependencias universitarias. Tenemos la disposición de los periodistas, la disposición a la hora de ayudarnos incluso con insumos materiales, con hojas de papel, con sacar fotocopias, sí, etcétera. Puedo dar fe de ello. Exactamente. Cuando han pasado por mi oficina, necesitamos imprimir urgente esto. Exactamente. Pero ha sido una labor de verdad admirable, ¿no? Sí, nos hemos conformado pues básicamente con un equipo que nombró el Consejo Universitario, al que se han ido uniendo, porque este trabajo de la defensa de los derechos humanos realmente es un trabajo que todos podemos hacer. No hace falta ser abogado, no hace falta ser profesor de la universidad, no hace falta necesariamente ser estudiante de la universidad o periodista. Cualquier ciudadano está en el derecho y en el deber de colaborar y trabajar con los derechos humanos desde su desde su campo de trabajo. Es decir, si usted es experto, por ejemplo, en computación. Claro, pero no quiero que se me adelante, porque una de las preguntas es cómo hacemos todos para poder defender los derechos humanos. Muy bien. Quiero que volvamos a lo del informe. Estamos viendo en pantalla en este momento Universidad de los Andes, Observatorio de Derechos Humanos, Mérida, 10 de diciembre de 2014, violaciones a la libertad, al debido proceso y detenciones ilegales. ¿Me comentan un poco sobre este gráfico? Sí, ahí el gráfico que estamos viendo quiere de alguna manera mostrar cuáles fueron, digamos, los malos tratos desde el punto de vista psicológico, agresiones físicas también, y en un porcentaje, ¿no? Tomados por porcentaje. Entonces tenemos, eso ocurrió ya durante las protestas o incluso estando detenidos ya los estudiantes estaban detenidos y entonces le ocurrían estas situaciones. Entonces tenemos agresiones físicas, ¿verdad? Digamos persecución, amedrentamiento en un 2%, tenemos ayunos forzados, descargas eléctricas, ¿qué más? Amenazas de que le iban a ser amputados miembros del cuerpo, amenazas de muerte. Todo esto incluiría, además de las agresiones físicas, también hay un poco de maltrato psicológico, amenazas verbales por un lado y las agresiones físicas por otro.
Hubo ayunos también, patadas, alones de pelo, etcétera. O sea, bastante fueron. Ajá, todo un menú de agresiones. Sí, podemos decir que el origen realmente, el origen es las protestas sociales y las protestas legítimas. ¿Por qué? Por una serie de elementos que todos conocemos, inseguridad, escasez, que no han mejorado, que siguen persistiendo. Se ha atacado es la protesta, más no las causas de la protesta. Exactamente. Entonces, todo el origen de esta violación de derechos humanos que nosotros documentamos, como decía Rigoberto, básicamente en el municipio Libertador y en el estado Mérida, en algunos casos tiene que ver con el violentamiento, la violación del derecho a protestar, que es un derecho constitucional. Esa violación al derecho a protestar implica también la violación al derecho incluso del libre pensamiento. Sí, en ese sentido llama la atención que lo que se ha mostrado como problema son las protestas, siempre se reitera. La protesta es una libertad que todos pueden ejercer, pero pacíficamente. Ahora bien, ¿será que estos extremos, estos puntos a los que han llegado las protestas en algún momento han sido muestra precisamente de desesperación, de que las protestas se han tomado como una especie de ejercicio donde uno sale a caminar un rato y ya, en lugar de atender el problema, en lo que motivó la protesta, se atiende la protesta como problema? ¿Será que eso es lo que ha llevado a que las protestas se radicalicen en algunos casos? Claro, las protestas se han radicalizado porque no hemos tenido, la población siente que no ha tenido realmente una respuesta a los problemas que originaron esa protesta. Pero por otro lado también es interesante mencionar que el hecho de que se queme un caucho, por ejemplo, es decir, la definición de en qué consiste una protesta pacífica o una protesta violenta, eso está determinado, es decir, la interpretación ha de ser amplia. Una protesta pacífica es una protesta cuyo mensaje, por ejemplo, es pacífico, no necesariamente porque haya un elemento, una persona que se torne violenta, eso convierte y define a la protesta como violenta. Eso es muy importante. En algún caso no hace violenta no la hace ni tampoco el mensaje, es decir, si yo protesto, por ejemplo, o manifiesto en favor del racismo, en favor de la discriminación, por ejemplo, en razón de género o en razón de raza, ese mensaje puede ser incluso mucho más violento, aunque esa protesta yo la haga simplemente con un cartel en silencio. Entonces, lo que define también el carácter pacífico o violento de la protesta es el mensaje, y siempre todo lo que son reconocimiento de derechos humanos siempre deben interpretarse, es un principio constitucional y un principio jurídico, deben interpretarse extensivamente y no de manera restrictiva. Lo que se interpreta en derecho de manera restrictiva son las normas que imponen penas, que imponen sanciones y que imponen castigos. Amigos, acaban de escuchar a la profesora Maydo Chevar, también nos acompaña la profesora Milagros Terán, las dos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, con motivo de que van a presentar ya pronto el primer informe del observatorio sobre todo este registro de las diferentes violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela durante el último año. Como dijimos antes de escuchar a Rigoberto Lobo, quien también forma parte del observatorio, pues es un equipo. También conversamos con Royce Abreu sobre su experiencia. Vamos a escuchar a Royce. Fácil, todo el mundo cree que derechos humanos es decir cuáles son los derechos y ya, y resulta que no es así. Atrás hay un montón de investigaciones, hay que rectificar que sean ciertas, hay que ampliarlas, hay que estudiar mucho, documentarse sobre las resoluciones que nos da las Naciones Unidas para poder tener un basamento legal jurídico no solo nacional sino internacional, ya que esas denuncias primero se acaban en una instancia nacional. El observatorio ahí ayuda a documentar y hacerles un seguimiento y se clasifican y luego se llevarían a una instancia internacional de no ser satisfechas por los órganos del Estado. Lo que se busca es que se quede en el espacio y que la gente pueda mantener esa información y que sea información práctica. Entonces lo que se trata de hacer es aportar lo más que se pueda desde donde uno pueda, con los conocimientos que uno tenga. Acabamos de escuchar a Royce Abreu, ella es integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Nos queda poco tiempo en este segmento, pero quiero hacer una pregunta que tampoco creo que sea muy larga la respuesta. El Internet como derecho humano. Nos violaron un derecho humano este sábado, que no hubo Internet en todo el país durante todo el día. Exactamente, sí, el Internet es un derecho humano de última generación, de los últimos
digamos que están saliendo calientitos del horno, y efectivamente supuestamente era por mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento que se le estaba haciendo, pero de todas maneras se convierte en violación cuando justamente al tumbar, digamos, al quitar el internet, lo hacen para evitar, digamos, la comunicación, la información que se está llevando en estos momentos, porque para nadie es un secreto que ahora las redes sociales están siendo protagonistas a la hora de informar, es decir, lo que ya no pueden hacer los medios de comunicación lo están haciendo las redes sociales. Entonces es una gran herramienta que debemos, y es bueno hacer la reflexión en este momento, utilizarla con mucha responsabilidad, sabiendo que es, digamos, la carta fundamental que nos está quedando para informarnos, para mantenernos, digamos, al día con todas estas cosas que están ocurriendo en el país. Okay. Amigos, acaban de escuchar a la profesora Milagros Terán. A propósito de redes sociales, el Twitter del observatorio es @uladdhh, @uladdhh. Síganlos allí, allá les pueden hacer preguntas, les pueden hacer comentarios, lo atienden, lo puedo constatar, siempre están pendientes de las redes sociales, @uladdhh, Twitter del Observatorio de Derechos Humanos. Dejo una pregunta en el aire, porque interrumpí a la profesora Mayda hace rato cuando estaba hablando sobre eso, el rol de cada ciudadano para defender los derechos humanos. Esto no es tarea del Observatorio de Derechos Humanos, no es tarea de periodistas, no es tarea solamente del Estado, es responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Me va a dar tips sobre cómo podemos actuar ante una situación de esas al regreso. Amigos, gracias por estar en sintonía de Visión Universitaria. Ya volvemos. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Estamos conversando con la profesora Mayda Ochevar y la profesora Milagros Terán, ambas representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Cumple un año el 17 de marzo y pronto ya va a presentar el que será su primer informe detallado sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esto será ampliamente difundido por todos los medios que sea posible, por supuesto. Entre ellos, por supuesto, las redes sociales, de donde ustedes van a poder descargarlo y verlo en detalle. Son muchos datos como para presentarlos en un programa de televisión o en un programa de radio. Dejamos una pregunta hace rato al aire, y es cómo actuar ante una violación de derechos humanos. ¿Cómo actúo yo si siento que se me están violando mis derechos humanos? ¿Cómo actuar si soy testigo de una violación de derechos humanos? ¿Es ilegal grabar? ¿Es ilegal tomar una foto? Claro, quien sabe que está cometiendo un delito, lógicamente no quiere que sea grabado. ¿Cómo actuar en ese sentido? Profesora Milagros, me comenta. ¿Cómo no? Debemos estar preparados en los momentos que están por venir, ¿no? Y es importante entender que todos de alguna manera tenemos en nuestras manos la posibilidad de visibilizar y documentar cualquier hecho que nosotros entendamos es violatorio de un derecho humano, sobre todo a nivel de protestas. Aquí en Mérida es una ciudad donde se protesta muchísimo, entonces tenemos la oportunidad de ver manifestaciones, concentraciones, marchas muy seguido. Entonces es en ese momento en que nosotros podemos ser espectadores, observadores de una violación de derechos humanos. Lo primero que tenemos que entender es que podemos, y está en nuestras manos, es un deber ciudadano, digamos, registrar los acontecimientos. No tenemos por qué estar detenidos, ni mucho menos violentados porque estemos sacando una fotografía, porque tengamos una cámara o estemos registrando un hecho. Eso, claro, eso depende del valor del ciudadano que se atreva a hacerlo, pero entendiendo que quien lo hace no está cometiendo un delito. El problema es que ahora se tiende a criminalizar. Se está el que se prohíba tomar fotos en los supermercados es nuevamente atender
la consecuencia y no la causa del problema. Exactamente, y para nosotros, para nadie ha sido un secreto que muchas personas han sido atacadas, les han quitado las cámaras, se las han destruido en manifestaciones. Sí, allí estamos viendo otra imagen del Observatorio de Derechos Humanos, de lo que es el informe. Bueno, acá tenemos... Ataques residenciales, incursiones. Exactamente. Por ejemplo, en este cuadro se visualiza cómo de un 91% de ataques a la residencia, un 9% fue no violento, entre comillas, porque ya la sola intromisión, el solo allanamiento ya de por sí es violencia, ¿no? Claro. Pero muy poco fueron que entraron y no pasó nada. El resto todo fue, bueno... El amedrentamiento, el momento de terror, ataque, eso es terrorismo. Como integridad física, derecho a la propiedad privada y pública, robos, incendios... de todo. Sí, profesora, retomando lo que estábamos conversando antes de que saliera la gráfica, ¿cómo canalizar una denuncia? Porque yo puedo tener la foto, si no hago nada es lo mismo que no tener nada. ¿Cómo se canaliza una denuncia y ante quién? ¿Qué es lo que más curiosidad nos puede dar aquí en Venezuela? Ok, les quería hacer un llamado porque todos pueden ser nuestros ojos, o sea, multiplicar el trabajo de los observatorios de las ONG que estamos trabajando aquí en Mérida, que no es solamente el Observatorio de Derechos Humanos, pero bueno, es el que nosotros, digamos, estamos representando, coordinando. Entonces, si se tiene la foto, se puede enviar por las redes sociales, teniendo en cuenta siempre la fuente, ¿verdad? La seguridad, la certeza de la fuente, de la fotografía que estamos enviando. Si se puede indicar la hora en que fue tomada o la fecha en que fue tomada, mucho más. Algún mucho elemento mejor. Incluso que sea icónico del día, un periódico, por decir algo. Exactamente, un periódico. Ahora, ¿cómo canalizamos esa denuncia? Nos las pueden hacer llegar a nosotros a través de nuestros medios, ¿verdad? A través de nuestro teléfono 0274-416-0513. Es un teléfono de atención permanente las 24 horas del día, como no, 0274-416-0513 sería. Atención gratuita, por allí también a través de Facebook, ¿verdad? Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, ahí estamos, y a través de nuestro correo obdula@gmail.com. Obdula sería OBDH-ULA. Ok. Ajá. Eso, por esos medios. Entonces nos hacen llegar a nosotros y nosotros canalizamos esa denuncia. Ok, nos quedan 4 minutos del programa y voy a hacer la pregunta que siempre hacemos ahora al final de todos los programas. ¿Qué rol puede jugar la universidad en todo esto? La creación del Observatorio de Derechos Humanos por sí es una respuesta a esta pregunta. Pero más allá de esto, el rol no solo de la universidad, el rol de los educadores, solo considero yo, formando una cultura sobre este tema, va a haber gente que lo defienda, porque creo que la ignorancia es un caldo de cultivo fantástico para engañar a la gente sobre derechos humanos, sobre cualquier tema. Profesora Mayda. Sí, es justamente un mandato legal. Las universidades tienen que contribuir a través de la educación, a través de los medios tecnológicos, los laboratorios, toda la infraestructura y todo el potencial y el acervo intelectual que tiene. Las universidades están destinadas y han sido así desde su comienzo a colaborar y a contribuir con la solución de los problemas que pueda tener un país, incluso con la solución de los problemas a nivel mundial. Si consideramos también que el tema de los derechos humanos, ya hablando un poquito más allá del punto de nuestro observatorio, trasciende realmente las fronteras y es un tema transnacional, ¿no? Es un problema incluso transnacional con el tema del terrorismo, el tema de la crisis ecológica, etcétera. El rol del observatorio, primero su creación y en segundo lugar, hemos ya en este tiempo que tenemos de creado, escaso un año de creado, organizado alrededor de unos 11 o 12 eventos de carácter educativo. Nos hemos trasladado incluso a comunidades como la Plaza Belén, es decir, zonas, la Plaza Santa Elena. Hemos incluso dado asesoramiento también a profesores, a estudiantes. Nos hemos reunido con los grupos de líderes estudiantiles. Y además de eso, pues tratar de contribuir al cambio. Yo creo que todos estamos de acuerdo, es evidente, es un mandato, se hace ya realmente impostergable un cambio de rumbo que implica no solamente un cambio en la política y en el modo de hacer política, sino también un cambio en cuanto a el nivel individual, es decir, un cambio personal, un cambio de valores, un cambio de
proyección tal vez que cada quien evalúe su conducta, ¿no? Si está acorde con el país que está soñando. Exactamente, porque muchas veces hablamos, y esto es importante tenerlo en cuenta, pensamos que son los demás los que tienen que cambiar, pensamos que si no cambian los demás, el país no va a cambiar, pero realmente, y eso también es un trabajo que tratamos de hacer, el cambio viene de nosotros mismos, ¿no? Individualmente, para poder también proyectar ese cambio a nivel social. Hay una frase que he escuchado mucho sobre, ahorita que se está dando este cambio de rumbo de la política de Estados Unidos con Cuba, que dicen, si llevábamos 50 años haciendo lo mismo y no habíamos obtenido un resultado distinto, ¿para qué continuar? El rector me dijo, hazle una pregunta a Mayda. ¿Hay presos políticos en Venezuela? Bueno, yo creo que es una pregunta obvia. Y también hay censura. Hay presos políticos, hay censura, hay violación de derechos humanos, y no parece hasta los momentos que haya un deseo o una manifestación de cambio de política, de cese de violación de derechos humanos. Si contamos, por ejemplo, uno de los indicadores y los medidores, que es la impunidad, es decir, si no hay castigo a los violadores de derechos humanos, de alguna manera se está contribuyendo a que esa situación se preserve y continúe en el tiempo, ¿no? Es una violación por omisión. Sí. Hay persecución a los que piensan distinto, y bueno, muchas gracias al rector por hacerme esa pregunta tan interesante. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en Visión Universitaria. De verdad, bueno, encantados, y siempre estos micrófonos, estas cámaras están abiertas para todo lo que se pueda hacer. No podemos caer en la autocensura. No, muchas gracias. Hay más todavía de eso. Ustedes son multiplicadores de este trabajo también, de alguna manera expresan lo que nosotros hacemos. Amigos, conversamos con la profesora Mayda Ochévar y Milagros Terán, las dos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, que pronto presentará su primer informe. Atentos para que lo lean, no se lo cuenten, lo lea usted en detalle. Allí está debidamente documentado buena parte de lo que ocurrió, sobre todo en Mérida, durante los primeros meses del año pasado y todo este casi año que ya va a cumplir el Observatorio de Derechos Humanos. Y evalúe su conducta, como dice la profesora. Es más fácil cambiar nosotros que convencer a los demás de que cambien. Empecemos el cambio nosotros y seguramente se podrá avanzar en un rumbo distinto. Despedimos el programa en radio y les invitamos a que a través de YouTube vean el siguiente micro que vamos a presentar acá en Visión Universitaria. Visión en positivo. Esta vez vamos a ver sobre la maestría de la Facultad de Odontología, una oportunidad para mejorar la autoestima. Esto pues es el micro que se ha presentado para Visión en positivo esta semana, para que sonría sin miedo si le falta un diente, tal vez. De esta manera nos despedimos, amigos. Trabajamos para todos ustedes. Estuvo Marifátima Rivas en la producción, todo el equipo de ULA TV y quien les habló, Nelson Espinosa. Será hasta la próxima. Una hermosa sonrisa es el sueño de todos. A través de ese gesto gentil podemos fomentar relaciones interpersonales y sentirnos bien mejorando la autoestima. Es esta una de las razones que motivó la creación de la primera maestría en Ciencias Odontológicas, mención restauradora y estética de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Cualquier persona que le falte un diente en la zona anterior o que tenga un diente roto, manchado, tiene un problema de autoestima muy grande. Nosotros al mejorarle, al poder solucionarle ese problema y desaparecer ese defecto, el paciente lo encuentra es muy satisfactorio para nosotros y el paciente se siente muy bien. En verdad le cambia la vida a esa persona, porque es un mal que solo lo sabe el que lo padece. Y todo el que haya sufrido de algo, pues sabrá a qué me refiero. 7 jóvenes profesionales conforman el grupo de pioneros que asumen con entusiasmo la realización de sus estudios de tercer nivel, haciendo historia en la Facultad de Odontología. Algunos de ellos nos expresaron sus motivaciones. Debemos de realizar estudios para irnos actualizando en lo nuevo, en la odontología, de cómo se trata un paciente, cuáles son las nuevas técnicas. Y bueno, para eso es necesario realizar un estudio de cuarto nivel. Esta es la primera corte de la maestría y bueno, es súper importante tanto para la universidad como para la Facultad de Odontología, debido a que han transcurrido 15 años desde que abrieron pues, el estudio de la especialización en rehabilitación bucal. Esta maestría inicia por los requerimientos que tiene la Facultad de Odontología en cuanto a los estudios de cuarto nivel.
y por el requerimiento y las exigencias más que todo de los pacientes que acuden acá a esta clínica. Hay casos que, por ejemplo, no los pueden tratar los estudiantes de pregrado porque necesitan alta estética y bueno, esos pacientes nosotros los vamos a atender pues para ayudarlos más que todo con ese tipo de problemas que ellos presentan y además le brindaríamos a los pacientes un tratamiento de alta calidad y bueno, eso le ayudaría a ellos para el desenvolvimiento en su vida cotidiana, le aumenta su autoestima porque pues como todos sabemos la sonrisa es súper importante para el contacto entre persona y persona. Tenemos excelentes profesores, son excelentes profesionales que tienen un alto nivel académico y eso nos ha brindado muchas herramientas a la hora del aprendizaje. En el amplio ámbito de la restauración y estética odontológica, ¿qué comprende la maestría? Rehabilitación del paciente en cuanto a estética, ¿verdad? Y funcionalmente hablando. Vamos a tratar al paciente, vamos a realizarle blanqueamientos dentales, vamos a hacerles carillas dentales, vamos a devolverle la funcionabilidad masticatoria, colocándoles implantes a los pacientes, vamos a colocarle también incrustaciones, ¿verdad? Que es donde vamos a rehabilitar el diente que está fracturado, pues ahí se va a restaurar por medio de una porcelana o de otro material restaurador. Con más de 7 décadas de existencia, la Facultad de Odontología logra su primera maestría. Conozcamos los antecedentes. Después de 15 años y de aproximadamente 8 años tratando, por fin hemos podido sacar o poner ya a la disponibilidad este programa, que es una maestría, es la primera maestría de la Facultad de Odontología dedicada a las restauraciones y a la estética. Es decir, nosotros le podemos devolver la funcionalidad y la estética a aquellos pacientes pues, que tengan algún problema, alguna necesidad estética. Académicamente, ¿cómo está estructurada la maestría? Este programa tiene 3 componentes. El componente de investigación, el cual es para desarrollar nuevos productos y nuevas técnicas para desarrollar conocimientos, básicamente. El componente clínico, que es donde los estudiantes de la maestría van a estar trabajando con sus pacientes. Con esto vamos a lograr pues, mejorar la calidad de vida y la salud oral de la comunidad merideña. Y el último componente es el componente docente, donde los estudiantes que van a estar participando en la maestría van a colaborar con nosotros, con los profesores que nos encontramos en esta área clínica. Ellos van a estar ayudando a los estudiantes a desarrollar mejores técnicas y trabajar mejor uno a uno con nosotros. Con esta maestría, la comunidad tiene una excelente oportunidad de lograr una mejor sonrisa en manos de estudiosos profesionales y a un bajo costo.